¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonins y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonins, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Tips para ahora que estás en casa. Pinturas Ocel, así se pinta. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rafael. Estamos en Pinturas Ocel de Ricardo B. Anaya y vamos a platicar de los problemas de salitre en los muros de nuestras viviendas. Los problemas de salitre son muy comunes en las viviendas. Lo podemos identificar porque se forman espuma en las superficies de los muros, una espuma blanquizca. Inclusive llega a destruir nuestros revocos, los repellos de las mismas. El salitre está provocado principalmente de humedad, que son diferentes tipos de humedad: humedades ascendentes, humedades por condensación y una humedad que puede venir propiamente de una tubería rota o algo por el estilo. Este tipo de problemas los tratamos de corregir siempre por ahí con algún remedio casero, no sé, aplicarle algún sellador vinílico no es adecuado. Normalmente se retira el revoco y se vuelve a repellar de la misma manera, pero esta no es la solución adecuada, no es la mejor solución. Lo conveniente es más bien identificar primero si de dónde viene la humedad, el origen de la humedad. Si es una humedad por evaporación o por condensación, se pueden utilizar selladores contra alcalinidad para corregir ese tipo de problemas. Ya si es un problema de una tubería, lo conveniente es primero resolver esa fuente de humedad, reparando la tubería para corregirla primero. Si es en una zona donde no podemos nosotros controlar la fuente, lo conveniente es poner un impermeabilizante asfáltico. Necesitamos remover nuestro muro y poner un impermeabilizante asfáltico. Es una solución complicada, pero es lo necesario para evitar que pase esa humedad a nuestra vivienda. Si la humedad es ascendente, que viene del subsuelo, de algún manto acuífero en el subsuelo, ahí podemos recomendar, tenemos en Ocel los productos de Sika. Tenemos un Sika Ceram a una distancia en el ladrillo y va a formar, ya haya estado arriba, evapore, y entonces ya posteriormente volver a poner el repello y darle acabado a nuestra vivienda. Si nuestro problema es en el área de jardín, que pues bueno, constantemente se está regando, esa humedad tiende a subir por nuestros muros. Ahí lo conveniente es aplicar un sellador o un impermeabilizante que repela, penetre a nuestro muro y por consiguiente no suba por el mismo. El salitre o las sales se llegan a presentar no propiamente en niveles bajos de los muros, también en algunas ocasiones a nivel medio o inclusive en las partes altas del muro. Ahí seguramente es una humedad por condensación, es decir, la misma humedad que se genera en la vivienda provoca que se formen esas sales, ese salitre, y de ahí que es el deterioro de nuestros acabados. Entonces ahí lo conveniente es utilizar porque en Ocel podemos apoyar con en qué tan grave es el problema que tenemos de esa salinidad, de ese salitre. El pH del muro nos va a indicar el producto que requerimos aplicar.
Si nuestro pH está en un rango de 9, es un problema ligero. Entonces podemos utilizar un sellador contra alcalinidad ligera, un sellador 1403. Si ese salitre nos está marcando un 10, 11, ahí vamos a utilizar un sellador contra alcalinidad alta, un 1405, que es sellador para altas alcalinidades. Ya si nuestra salinidad está demasiado alta, lo recomendable es hacer un lavado químico al muro antes de poner un sellador. Vamos a lavar con una solución de 3 litros de agua contra 1 litro de ácido muriático. Después, posteriormente, enjuagar perfectamente, dejamos que seque y vamos a utilizar cualquiera de nuestros selladores antes de poner nuevamente el revoco en el muro. Esto lo podemos realizar nosotros mismos. Lo único que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el lavado químico, es una aplicación sencilla como un recubrimiento, como una pintura cualquiera. Lo único que sí necesitamos, pues bueno, es el trabajo de una persona calificada para hacer nuevamente el repello o el revoco de los muros. Recordamos, aquí en Pinturas Ocel San Luis puede encontrar todo este tipo de productos para soluciones de salitres en nuestras viviendas, al igual que encontrará productos diversos. Llamarse con confianza a cualquiera de nuestras sucursales con nuestro personal que lo puede apoyar para solucionar todo tipo de problemas. Pinturas Ocel, así se pinta. Muy bien, muy buenas noches. Ya estamos listos. Esta es una emisión más de su programa Desmenuzando la Ley, aquí por Chispa TV. Recordemos que estamos hablando del tema de los derechos de los adultos mayores. La semana pasada tocamos el punto sobre los protocolos que en el caso del Poder Judicial se implementaban para poder proteger los derechos de las personas adultas mayores. También por ahí nos platicaron con respecto a cuáles son sus derechos que tienen como personas y que tiene el caso de San Luis Potosí. Y bueno, tuvimos también el agrado de tener por aquí el testimonio de una persona adulta mayor que sigue teniendo actividad laboral y bueno, nos platicó un poquito también sobre cómo es su día a día y cómo se enfrenta a las nuevas realidades de esta modernidad y de esta interconexión de las redes. Ahora, el día de hoy vamos a continuar con este punto, vamos a tocar algunos temas que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Y bueno, quiero presentar como siempre a mi compañera y amiga, la licenciada Miriam Terrazas. Acuérdense, ella es abogada, es derechos humanos. Muy buenas noches, Miriam. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y nos acompaña nuevamente la licenciada Cintia del Pozo, ella también es abogada, es especialista en derechos humanos y se encarga de esta actividad en el municipio de Río Verde, ¿verdad? De San Luis Potosí, aquí mismo. Ah, San Luis Potosí, perdón. Ok. Buenas noches Potosí, a todos. y nos acompaña. Muchas gracias, perdón. Gracias. Pues bueno, un pequeño preámbulo. Recordemos entonces que como parte de nuestro catálogo de temas que hemos tocado, han sido los derechos de diferentes sectores de la población. En esta ocasión estamos tocando los derechos de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando se llega a cierta etapa de la vida, tenemos que tener muy en cuenta que nuestros derechos como personas no se mueven, pero sí nuestras condiciones cambian y tenemos que tener la protección de las instituciones, de las autoridades, del Estado y la propia comprensión de la sociedad
a las características diferentes. Lo hemos hablado con las personas con discapacidad, lo hemos hablado en el caso de las personas de los pueblos originarios, lo hemos hablado en el caso de los menores de edad, ahora estamos tocando a los adultos mayores. Y para ello quisiera que mi compañera Miriam pudiera darnos un pequeño resumen de lo que hemos tocado hasta el día de hoy con el programa pasado y que nos vuelva a dejar en claro algunos puntos legales con respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de una persona con la categoría de adulto mayor. Bueno, yo había señalado Adelante, yo había señalado el concepto en el programa anterior respecto a qué es adulto mayor. Para hacer referencia a qué es adulto mayor, es toda la persona que tiene más de 60 años cumplidos y que se refiere a toda aquella persona que ha cumplido en todas las etapas, tanto en las experiencias de su vida y en la mayoría puede ser las metas familiares, profesionales, sociales, pero que también pueden estar en un estado de vulnerabilidad, tanto física, social o económicamente. También hablé de la a este tipo de tratados es la no discriminación por la edad. Como lo hemos señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, hay un párrafo en donde señala claramente que queda prohibida toda discriminación motivada y señala la edad. Nadie puede ser discriminado por la edad. Entonces, estas personas adultas mayores tienen los mismos derechos humanos y las mismas libertades fundamentales de otras, comparado con otras personas, y no pueden estar sometidas a cualquier discriminación fundada en la edad. De ninguna manera. Su trato debe de ser digno, inherente a todo ser humano. Para señalar cuáles son sus derechos, en primer lugar, no pueden estar discriminados. En segundo lugar, tienen que tener el acceso a una vida digna, como familiar, de trabajo. También tienen el derecho a recibir apoyo de las instituciones, tanto de salud o de gobierno, y todas aquellas creaciones que sean para la atención y ejercicio de sus derechos. También tienen el derecho a recibir la protección. Entre ellas podemos hablar de la violencia familiar o del maltrato que se le dé a esa persona adulta mayor. En vivir en lugares seguros y dignos, en ser tratados con dignidad y con respeto. También el derecho a redactar su testamento autónomamente sin violencia alguna. El recibir un trato digno en los procesos legales. Como lo había señalado en los procesos legales, a no ser discriminados, a tener un trato judicial a una persona que sea vulnerable, no, sino que se tiene que comprobar que sus capacidades han sido deterioradas. No de las autoridades nos puede conllevar a que caigan en categorías sospechosas, violatorias de la dignidad humana de la persona adulta mayor y totalmente discriminatorias. En cuanto a puntos importantes que quiero entrar y que no quiero que se me olviden, también las personas adultas mayores tienen derecho a un programa de bienestar. Y pues bueno, ese programa de bienestar es para las personas que necesitan la atención económica, la ayuda, y entre los requisitos son mayores de 68 años de edad. Cada 2 meses en este programa de atención se les da un aproximado de 2,550 pesos para la ayuda en cuanto a todo lo que es tanto a su rama económica, en su atención psicológica, en su desarrollo biopsicosocial. También tenemos la ley del Seguro Social, y esta ley del Seguro Social le otorga a las personas mayores de 60 años, al momento de presentar su solicitud, poder tener el derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada, o las de 65 años, la pensión de vejez, pero tiene varios requisitos, entre ellas las que cumplan 1,250 semanas cotizadas, con una pensión mínima de 3,289.34 y se actualiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahora, anteriormente, pues uno tenía que acudir al Seguro Social, ingresar sus papeles. Ahora con esta pandemia,
todo es por medio de línea, es más fácil, pero bueno, son uno de los derechos de las personas adultas mayores a vivir tranquilamente, a vivir en su integridad, en su dignidad, en su preferencia, a una vida libre sin violencia y no más a discriminación legal. Ese sería mi preámbulo. Ok, sí, qué bueno, que es muy interesante que hagamos este pequeño resumen de todas estas condiciones para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Ahora bien, por parte de lo que ya son las acciones que se deben de emprender, ¿qué es lo que sucede con la atención a las personas de adultos mayores? ¿Es suficiente las herramientas que tiene el Estado? ¿Es suficiente las herramientas que tienen las instituciones? Desde el punto de vista de tu experiencia personal, licenciada Cintia, ¿cómo has visto esta parte de poder acercarle estos derechos a las personas adultas mayores? Fíjate, uno de los puntos que precisamente estábamos viendo y ahorita actualmente, conforme al COVID que hemos tenido, ha sido la poca atención, y digo poca porque en realidad ahí ya se transforma el tener esta edad, el ser adulto mayor, al momento de que te den un tratamiento adecuado. ¿Qué quiere decir? Que muchos hospitales sí se los están dando, pero también muchos los están mermando, que por ser adulto mayor lo dejan al lado, lo dejan fuera de o bien ya está adulto mayor y primero le dan prioridad precisamente a las personas más jóvenes que a las personas adultas mayores. Entonces, como bien dijo la abogada, yo creo, y es punto bien importante, que a todos y cada uno de los adultos mayores se les debe dar la igualdad de oportunidades, igual de atención médica, salud, y precisamente hablando del tema de gerontología, que es el estudio de la salud psicológica y estudio de la integración social y económica de las personas adultas mayores. Y yo creo que en este caso sí deberíamos de crear más políticas públicas encaminadas a que se les debe dar un trato igualitario, sin importar la edad que tengan. Sí, adelante, puedes seguir desarrollando. El estudio de la salud pública y psicológica, fíjese que nos ha llevado mucho el tema. He estado en los dos ámbitos, en el ámbito público y privado, y yo creo que sí se deberían de crear más aspectos de inclusión de los adultos mayores, no nada más por el caso de crear más espacios para ellos, sino también ofrecerles una calidad de vida mejor que ahorita la que tienen. Ahorita se ha incrementado muchísimo con las políticas públicas y gracias a también los sistemas de salud. Estaba viendo precisamente la consulta, 247,832 personas adultas mayores. Anualmente vamos creciendo 2.97. Sin embargo, ahorita con lo del problema del COVID, hemos bajado la cifra. Sin embargo, es triste porque poca atención tienen los adultos mayores, y más porque a veces se centra más monetariamente, es decir, a quien tenga mayor flujo de dinero, mayor atención médica, lo cual no debería de ser así. Entonces, yo creo que sí estamos empatados en eso. No digo que todos los hospitales tengan, o no digo que todo sea así. Sin embargo, sí deberíamos de prestar y poner mayor atención a estos derechos que tenemos, precisamente como dijo la compañera, por ser seres humanos, pero sin menoscabar el caso de la edad. Sí, claro, y sobre todo es un punto muy importante que se dio mucha controversia al inicio de esta pandemia, porque se hablaba de que al ser un sector vulnerable, las personas adultos mayores, se estaba cayendo en una práctica que incluso varias instituciones y dependencias tuvieron que hacer sus comunicados y sus boletines diciendo que no se les estaba negando la atención a los adultos mayores, a las personas de la tercera edad, porque sí en la práctica se veía que se le daba prioridad en cuestión de hospitalización, en cuestión de respiradores, a las personas más jóvenes que a las personas adultos mayores, ¿no? Entonces, en este caso, lo que es importante señalar es cómo o qué acciones son las que se están tomando para evitar esto. Digo, ya tuvieron que hacer algún tipo de señalamiento para puntualizar y decir, no, se le está abriendo a todos, pero bueno, sabemos que una cosa es lo que dicen los boletines, otra cosa es la realidad.
Por ahí también nos está haciendo favor nuestro amigo también Francisco López, que fue nuestro invitado la semana pasada, que él es especialista en toda la parte de pensiones, de vivienda, de afores, y él nos está comentando que para el retiro de la ley 73 son 500 semanas, y para la ley 97 son 1,250 semanas. Nos está haciendo esta precisión, nos está ayudando aquí a compartir algunos comentarios. Nos dice, son 2 leyes, la 73, pensión vitalicia, y después de fallecer pasa el 90% a la viuda hasta que ésta fallezca. ¿Ok? Entonces, son datos que nos está ayudando nuestro amigo Francisco. Dice, ley 97, pensión hasta donde alcancen los recursos que haya reunido en las 1,250 semanas, que ese es un cambio ya del régimen de pensiones, y que bueno, que eso es importante señalar y abundar en este sentido. El sistema de pensiones en México tiene un conflicto muy grande, que es la falta de regulación a tiempo y sobre todo esa proyección de vida, de años de vida de la población que se han ido incrementando. Por lo tanto, al tener mayor edad, al tener una esperanza de vida mayor, las pensiones, que en este caso, como nos está diciendo don Francisco, que son bajo el régimen pasado, el régimen anterior, que nos dice que es el de la ley 73, pues era vitalicia. Y ese vitalicio era durante desde que se jubila la persona hasta que fallece. Y después de ahí, a su viuda. Cuando estamos hablando de una esperanza de vida muy amplia, lo que pasa es que no alcanzan los recursos que se tienen destinados para poder cubrir esas pensiones, y entonces los sistemas de seguridad social llegan a tener ciertos colapsos. El ISSSTE ha tenido ya riesgo de quiebra, el IMSS tuvo un riesgo de quiebra hace unos 3 años, en donde tuvieron que replantear toda su presupuestación. Este tipo de situación lleva a una controversia que yo quisiera que ustedes como también que están cerca del tema, me pudieran dar su opinión. Cuando un sistema de pensiones está por colapsar, lo principal que se hace es tratar de incrementar la edad para poderse pensionar. Y entonces entra una controversia porque dicen, oye, ¿por qué vas a obligar a alguien que ya ha trabajado muchos años de su vida a seguir trabajando? Pero por el otro lado, también se dice, ¿por qué vamos a generar un gasto con una persona que todavía está en edad productiva y le vamos a dar una pensión y ya no va a poder producirle al Estado lo mismo y se genera una carga? ¿Ustedes qué opinan en este aspecto? La edad lo hemos hablado, después de 60 años, pero hay gente que después de esos 60 años, y Panchito es una de las personas, ejemplo de ello, es que sigue trabajando, que es parte. ¿Por qué? Por la cuestión, como Starbucks empiece a abrir espacios por ellos. ¿Quién dice yo? Yo creo que... Adelante, Leica, adelante. No, adelante la invitada, adelante. Gracias. Yo creo que es muy loable que se encuentren trabajando, la verdad. El Estado yo creo que no debería de tomar esa atribución o ese derecho. Sin embargo, los limita bastante en el hecho de decir, tú puedes, tú no puedes. Y todas esas personas que no se encuentran, que es la mayoría de nuestro país y de nuestro estado, las personas que todavía no tienen acceso a una pensión, o las personas que todavía se encuentran fuera de esto, o las personas que nada más reciben de 60 y más, que ahorita ya se incrementó precisamente por esa cuestión, la ley que ya no es 60, ya ahorita subió para lo de la pensión. Entonces, yo creo que todas estas acciones que está implementando el gobierno, en este caso, sí deberían de ser unas acciones que los incluyan. Vamos otra vez a uno de los derechos del trabajo, incluirlos, que quiere decir que no los mermen de sus derechos, y no nada más. Yo no estoy en contra de que les den ese tipo de trabajos, pero no debería ser nada más limitativo a eso, porque ellos tienen mucha experiencia, y lo vemos nosotros en la carrera de Derecho. ¿Cuántos abogados no hay mayores de 60 años que tienen un conocimiento infinito y todavía ellos siguen laborando? ¿Por qué nada más lo limitamos a esas pequeñas o grandes empresas que puedan hacer nada más determinadas cosas cuando su experiencia abarca más?
convivo con muchísima gente adulta mayor y en serio es impresionante, pero impresionante la sabiduría que tienen y los conocimientos que pudieran aterrizarnos a estas nuevas generaciones que yo creo que tanto nos hace falta. Sin embargo, conforme a las políticas públicas que se están llevando a cabo, sí deberíamos de ver el acceso al trabajo que debería de ser más grande, mayoritario, inclusivo, pero sobre todo y bien importante que debería de estar bien regulado cuando se debe dar y el aumento de sueldo, porque en serio, los adultos mayores yo a veces veo lo que reciben y en serio no llegan ni para la canasta básica, inclusive ahorita vemos con estas pensiones que también está dando el gobierno federal, son pensiones muy raquíticas que sí deberían de tener un nivel de vida para la canasta básica que se debería de prestar. Entonces yo creo que ahí sí deberíamos de checar y no nada más darles becas a los ninis. Licenciada Miriam. Pues simplemente, licenciado, nada más vuelvo a constituirme, no por tener los 60 años de edad, ya se le puede discriminar o tipificar que está en un estado de vulnerabilidad. Yo ya lo había señalado, todas esas personas tienen derecho, o sea, no que el Estado lo vea, que les puede otorgar trabajos cuando les puede dar la atención a personas más jóvenes, sino que más bien dicho, lo que debemos de enfocar es que todas las personas, aún llegando a los 60 años de edad, pueden ser aptas. Entonces, contestando su pregunta, yo creo que en el aspecto de que una persona se le señale por tener 60 años cumplidos, que ya es una persona adulta mayor y que ya no puede dar toda la suficiencia en todas las ramas, ya caemos en esa categoría de discriminación. Para llegar a que una persona no pueda en el ámbito físico, mental, a poder cumplir en las actividades, bueno, pues se tendría que demostrar que esa aptitud ha sido deteriorada. Entonces, creo yo que en cuanto a la edad, todos tenemos derecho. Y bueno, lo que había dicho la invitada es que prácticamente lo que andamos buscando es saludable. Entonces, no nada más es de llegar a la edad y no tener el derecho a vejez sea en forma activa, en forma saludable, que tengan derecho todas esas personas a todos los ámbitos, tanto de trabajo, tanto económicos, tanto patrimoniales, en la protección a su esfera familiar, fuera de la esfera familiar a la protección, porque hay mucha discriminación, a no llegar al lenguaje, a la estigmatización, varias cuestiones que tienen derecho a estas personas a ser protegidas. Yo me referí en un aspecto a la ley del Seguro Social y bueno, ahorita están señalando a esta ley en cuanto al régimen, que bueno, es un complemento de esta pensión que yo ya le había señalado de 60 a 65 años de edad, el mínimo de semanas cotizadas y bueno, que esté todos los derechos vigentes para tener derecho a una sola prestación, pero yo nada más estoy hablando de un solo rubro. También estoy yo hablando de un aspecto muy importante en cuanto a proteger a otra esfera, a los que están en vulnerabilidad y cuáles son los procedimientos que podemos llegar para poder solicitar ante un juez el estado de interdicción de una persona. Entonces, ahorita no he entrado a ese tema, pero bueno, voy paso a paso. Primero, no a la discriminación. Okay. Segundo, a no utilizar lenguaje que estigmatice, menoscabe o anule los derechos de una persona adulta mayor. Tercero, punto muy importante, los derechos de las personas a un trabajo digno, que en muchas situaciones por la edad a veces los despiden. Entonces, ese es otro punto.
El otro punto, bueno, tenemos varias distintas leyes. Tenemos la ley de las personas adultas mayores para el estado de San Luis Potosí. Habla de la no discriminación, esta es la llave fundamental. Tenemos la ley del Seguro Social, la pensión por régimen del 97, que es un complemento. También tenemos la protección en cuanto si está dentro de una esfera familiar, la protección a no ser maltratado, o si está fuera de la esfera familiar, también a darle la atención adecuada a todas esas personas, bueno, por la edad. Y las personas que llegan al deterioro de la capacidad, cómo solicitar el estado de interdicción. Entonces, pues bueno, vamos por bloques. Usted me dice, Lick. Claro. Vamos a un corte, regresamos, no le cambie, no se vaya. Seguimos aquí con el tema que estamos abordando el día de hoy. Recuerden, esto es Chispa TV. Es tiempo de quedarte en casa, de observar con detalle el interior y poner atención en aquello que realmente importa. Es momento de cambiar, de construir, replantear y reinventar, de mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, de darnos cuenta que si lo hacemos juntos, podemos lograr más. Porque vivimos en el mismo lugar y formamos parte del mismo mundo. Logremos cosas increíbles. Pinturas Ocel lleva a tu casa todo lo que necesitas para tu proyecto. Ahora que estás en casa, Ocel está contigo. Alberto, 42 años, dueño de un Fruver. Madruga a la plaza de mercado. Se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa: ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. ¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonies y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonies, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Muchas gracias. Estamos ya de regreso. Recuerden que estamos en Desmenuzando la Ley y estamos tratando el tema de los derechos de las personas adultos mayores. Para nadie es desconocido que la realidad que vivimos como sociedad en la cuestión de la desigualdad y los altos índices de pobreza que manejamos en este país nos hacen ver como parte ya muchas veces del paisaje urbano y hasta también ya en zonas rurales, de personas que están en situaciones de calle o en situaciones de pobreza extrema. Y generalmente los que más reflejan esa parte son los niños, pero también los adultos mayores. Y es muy común ver en las ciudades, en las calles, a los adultos caminando, pidiendo una moneda para poder comer, vendiendo algún producto, que no es ni siquiera un producto elaborado, ni siquiera no. Muchas veces salen, juntan algo de lo que pueden tener en sus casas, si es que son de alguna comunidad
rural y venden algo, que alguna fruta, alguna verdura, alguna semilla, algunas plantas, y ahí los vemos en la vía pública vendiendo sus productos en una situación que obviamente es evidente de pobreza y de abandono. Hay veces que los vemos también en situación ya crítica de salud, hemos llegado a ver, y eso le digo todos, yo creo que todos en este país hemos llegado a ver personas que presentan problemas ya, por ejemplo, dermatológicos, en cuestión de sus extremidades, no pueden caminar bien, andan arrastrando por ahí algún bastón, una muleta, una andadera. Esta situación de abandono de nuestros adultos, de nuestros abuelitos, es muy lastima demasiado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con respecto a lo que debería de suceder con las leyes? ¿Qué es lo que la ley nos debería de obligar a ver? Que si bien es cierto que hay mucha gente que queda abandonada por cuestiones, digamos, naturales, se queda sin familia o nunca tuvieron descendencia o se alejaron de su familia y están en una ciudad o en una localidad donde no conocen a nadie. ¿Qué pasa cuando sí hay una familia detrás, licenciada Cintia? ¿Qué pasa cuando sí hay atrás de ellos hijos, nietos, hermanos, que todavía podrían ver por ellos y no lo hacen? ¿Qué sucede ahí? Fíjate que desde mi experiencia me ha tocado ver varios casos que en realidad a partir de que están violentando completamente todos los derechos del adulto mayor del lado jurídico, también violentan todos los derechos morales de las personas adultas mayores. Les voy a platicar un caso que en especial acababa de entrar a este ámbito y me tocó el corazón muchísimo, porque no tenemos esa cultura de respeto, esa cultura de hacer valer nuestras leyes, porque desconocemos el hecho de la protección que se les debe dar a los adultos mayores en este caso. Les voy a platicar que hay un municipio aquí en la capital y me hablan y me dicen, oiga, licenciada, tenemos a un adulto mayor que lo encontramos, pues cuando me hablaron a mí por teléfono, me dijeron que la persona, habían encontrado un adulto mayor que se encontraba, ya estaba fallecido en un terreno baldío. Entonces, cuando se percataron y le hablaron a los bomberos, los vecinos, para que no le era feo, ya le habían puesto cal, porque eran terrenos muy grandes, son ejidos donde lo encontraron el señor. Le habían puesto cal al señor para que no le era feo. Llegan los bomberos para levantar el cuerpo, porque en ese municipio no tenían, en este caso, médico legista, médico forense, entonces fueron a auxiliar, en este caso, los bomberos a ese municipio, y se dan cuenta que el adulto mayor todavía respira. Y en ese momento lo trasladan inmediatamente al hospital más cercano, se dan cuenta que el señor todavía vive, le prestan las atenciones necesarias, el señor estaba entre la vida y la muerte, era un señor no con tan grande edad, tenía 78 años, y en ese momento la atención que se le da, la subsana en ese momento el Estado, el municipio no cuenta, como muchos municipios, de hecho la mayoría de los municipios no cuenta con un albergue o un asilo para los adultos mayores, y eso está bien palpable, inclusive aquí en Ciudad Capital. Nos hace falta muchos albergues para personas en estado de calle que son adultos mayores. Lo traen aquí a San Luis Potosí, me dicen, ¿qué hacemos? Se les consigue un lugar a adulto mayor X, lo vamos a poner así, al adulto mayor X se le consigue un lugar, y se le dice precisamente qué necesitaba, quién era su familia, y el señor ya tenía una demencia senil muy grande. Conforme a su edad, todavía no llegaba a Alzheimer, pero se le dice cómo se llama, sus datos personales, ubicar su familia, se le hace una búsqueda muy intensiva de sus familiares y nunca aparecieron, hasta que tuvimos un testimonio de una persona que se encontraba cerca del ejido, donde nos dice que al adulto X, sus propios hijos fueron y los abandonaron. Entonces, yo creo que en el lado jurídico está muy penado, pero también en el lado moral, y que va más allá, la violación completa de todos los derechos de un adulto mayor. Entonces, a lo que voy, ¿cuántas vicisitudes, cuántas penurias tiene que pasar un adulto mayor para que se le reconozcan los derechos?
Y yo creo que es importante que pensemos a largo y mediano plazo que si nosotros sembramos semillas de igualdad, de equidad, de dignidad y de respeto a estas nuevas generaciones que ahorita tenemos sobre el respeto del adulto mayor, y hacemos una mejor calidad de vida para ellos, no se les olvide que si nosotros planchamos este camino, nosotros vamos a ir para allá, vamos a volverlo a recorrer. Es decir, nosotros no estamos exentos de que no vamos a envejecer. Entonces, yo creo que si sembramos esta semilla de respetar esta cultura del envejecimiento, nosotros el día de mañana, que ya seamos adultos mayores, vamos a encontrar más igualdad de oportunidad, más igualdad de equidad, más respeto hacia todos nosotros. Yo creo que ahí cierro, pero les voy a decir algo, y sí cierro con mi comentario de igualdad. Yo creo que ningún adulto mayor, y también adulto mayor, niño, ninguna persona debería de sufrir esta clase de abandono, ni de maltrato, ni de vejación. Cuando los doctores auscultaron a este adulto mayor, tenía quemaduras de cigarro en su espalda, golpes ya de bastante tiempo atrás, y el señor le gustaba siempre traer un bastón. Él le decía traer un bordón, y le decía, te compro un bastón, ¿quieres un bastón? ¿Quieres andadera? No, quiero un bordón. Entonces era como un palito que él traía. Él era feliz, le encantaban los dulces comiendo. A mí me tocó mucho convivir con él. Y yo digo, híjole, si nosotros tenemos esta clase de hijos, de adultos, de sociedad, me aterra pensar el día de mañana que yo voy a estar adulto mayor y así me van a tratar, menoscabando todos y cada uno de mis derechos. Es que sí es bien importante, y hemos hablado mucho de esta situación aquí en el programa, porque a final de cuentas lo que tenemos que construir es sociedad. Tenemos que construir sociedad, tenemos que construir cultura que nos permita sentirnos libres y plenos en cualquier etapa de nuestra vida. O sea, desde un bebé, a su nivel, obviamente, de plenitud, de libertad, hasta un adulto mayor, por mucho que tenga que vaya viendo mermadas sus capacidades, a lo mejor de movilidad, de cognitivas, pero tiene que tener esa libertad de poder y de poder hacer lo que él quisiera, y si ya no lo puede hacer, que pueda vivir en un ambiente de dignidad y de respeto. ¿Cómo se llama esta parte cuando ya no se puede valer la persona por sí misma, licenciada Miriam? ¿Y qué nos dice la ley a ese respecto? Sí, bueno, de ese punto sí quiero contestar. Se tendría que solicitar un estado de interdicción, pero quiero abundar una parte muy importante de lo que nos hizo referencia nuestra invitada, la licenciada Cintia. Efectivamente, es totalmente aberrante, ahora sí que totalmente asqueroso de valores, que un hijo abandone a su padre, a su ascendiente, o que un familiar abandone a un pariente, y más en condiciones de vulnerabilidad. En cuanto a la ley y la protección, como usted lo había señalado, en San Luis Potosí tenemos el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Ojo, este delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar no nada más es relacionado a la omisión de pensión alimenticia respecto de un deudor alimentista hacia sus acreedores alimentarios, no. También refiere en su fracción primera, es con motivo injustificado abandone a sus ascendientes, hijas o hijos, cónyuges, concubino, concubinario. En este tema sería el ascendiente, pero los deje sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia. En este caso de este tipo de abandono, el delito será, la pena privativa será de 6 meses a 3 años de prisión. Pero tenemos otro tipo de delito, que es cuando se comete el delito de abandono de persona adecuada, esa protección de todos los recursos
para poder la persona estar protegida. Este delito será de pena privativa de 2 a 5 años de prisión. Bueno, en ese punto, en nuestro Código Penal se abarca este tipo de abandono de personas, pero lo encuadra en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. En cuanto a la pregunta que usted me hacía, cuando una persona ya no puede gobernarse por sí misma, tomar decisiones, ya sea el pariente más próximo o en su caso el que solicite la tutoría, puede solicitar en la vía de jurisdicción voluntaria el estado de interdicción. Para ello, tiene que acreditar que la condición sea declarada por un juez familiar. En San Luis Potosí lo que se hace es que son 3 doctores, o bueno, en el especialistas en la rama, que deben de dictaminar que la persona ya no puede autodeterminarse por sí misma, sino valerse por sí misma. Entonces, esa condición tiene que estar declarada por un juez familiar y declararse que carece de la capacidad total para tomar decisiones de forma independiente. Normalmente estas personas lo que hacen es, para poder tener la posesión de facto y la tutoría de la persona que ya no puede valerse por sí misma, o para el afecto de poder administrar sus bienes, su economía. Pero bueno, el punto es que no pueda gobernarse por sí mismos, o que esté su capacidad perturbada o disminuida en su inteligencia o limitada físicamente, porque a lo mejor puede ser que tenga toda la capacidad para decidir, pero físicamente está limitado. Entonces, esas situaciones lo podemos hacer en la vía de jurisdicción voluntaria. Se tiene que acreditar en ese estado de interdicción. También puede pasar que en la vía de jurisdicción voluntaria la persona que solicita la tutoría llegue a otra persona y se inconforme, y ahí termina esta vía de jurisdicción y tendrá que hacerlo en la vía pertinente. Pero bueno, esas son las 2 modalidades las 2 situaciones o hipótesis que pueden suceder. Una cuestión es que abandone y otra cuestión es que una persona muy interesada solicite la tutoría de una persona que no pueda valerse por sí misma por cualquier situación que he señalado. A final de cuentas, lo que hemos estado platicando es la cuestión de que para poder atender a las personas en cualquier situación vulnerable, se requieren recursos. Esa es una realidad que siempre vamos a tener en este país. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en un país tan convulso como el nuestro, tan lleno de escándalos, tan lleno de situaciones de corrupción, de malversación, de tranzas, por llamarlo así, porque muchas veces ni siquiera se llega a una corrupción, sino nada más son cuestiones muy subterráneas, pero que a final de cuentas todo eso merma la capacidad de poder administrar correctamente los recursos que se generan, ya sea por los ingresos propios del Estado, por la cuestión petrolera, como por medio de los impuestos. Esos recursos deberían de estar canalizados a no solamente atender la cuestión inmediata, sino también esto que estaba platicando la licenciada Cintia. ¿Qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué pasa con nosotros? Que tarde o temprano vamos a llegar a una situación de tercera edad. ¿Se está haciendo lo correcto? Es bien importante lo que dice la licenciada Cintia. Como parte de la estructura de todo gobierno municipal, por lo menos municipal, debería de existir casi por obligatoriedad, el que existan un albergue para personas adulto mayor que no puede valerse por sí mismo, que está en una situación de vulnerabilidad, una situación de calle. Obviamente que todo eso a los gobiernos no les gusta. ¿Por qué? Porque dicen es que es dinero que, pues, al final de cuentas, nunca me va a alcanzar para poder atenderlos a todos. ¿Y qué pasa con lo contrario? Cuando saben, y eso es algo que se da mucho, si se abren albergues, si se abren guarderías, si se abren estancias gratis, generalmente dicen, es que ahora la gente se va a hacer más irresponsable porque entonces me van a ir a dejar al abuelito, me van a ir a dejar a los sobrinos o a los niños o a los nietos que no quieren. Entonces, esa es la parte importante que maneja Miriam con respecto a que tiene que ser todo un conjunto en donde también la ley diga, oye, espérame, si tú tienes una obligación para con una persona, no puedes
simplemente deshacerte de ella. Yo no voy a resolverlo por el hecho de que tú no lo quieras hacer, tú tienes una obligación. Es bien importante con esto, ¿por qué? Porque sí, insisto, tenemos un grave problema de abandono de nuestras personas adultas y creo que están faltando herramientas y políticas públicas que nos puedan ayudar. Vamos a regresar a terminar este tema, vamos a un segundo corte, regresamos, no le cambie, acuérdense, estamos en Desmenuzando la Ley. ¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonies y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonies, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Es tiempo de quedarte en casa, de observar con detalle el interior y poner atención en aquello que realmente importa. Es momento de cambiar, de construir, replantear y reinventar, de mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, de darnos cuenta que si lo hacemos juntos, podemos lograr más. Porque vivimos en el mismo lugar y formamos parte del mismo mundo. Logremos cosas increíbles. Pinturas Ocel lleva a tu casa todo lo que necesitas para tu proyecto. Ahora que estás en casa, Ocel está contigo. Dar fe de los hechos y actos del estado civil de las personas es la actividad oficial que represento, tratando de llevar un mensaje amoroso y de unión a cada pareja en su boda civil, con un toque de realidad y a la vez también de dinamismo, ya que la familia es la base de esta y todas las sociedades. Con 17 años en la carrera registral, cada pareja me ha dejado una enseñanza, lo cual disfruto enormemente. Oscar, elige si aceptas como esposa legítima Angelina. Sí, quiero. Muy bien. Primer besito de esposos. Pienso que el amor es la respuesta a todo, y si haces tu trabajo y las cosas con amor, los resultados sin duda son estupendos. Tienes que meter así. Perfecto. Así. Y la cierra. ¡Córrele, córrele! Eso, la sostiene. Ya. Perfecto, no se peleen. Aquí estamos todos y ya regresamos. Este es Desmenuzando la Ley. Vamos a ir a nuestras conclusiones. Es que recuerden que nosotros seguimos en vivo, entonces cuando vamos a corte, nosotros seguimos discutiendo por acá los temas y luego muchas veces tenemos tanto en el tintero que quisiéramos tener más tiempo para poder tocarlo. Licenciada Miriam, a ver, dígame usted, compañera. Bueno, como lo había señalado en el estado de interdicción, bueno, en el Código Familiar tenemos la tutela, que es esa guarda de la persona de los bienes que no están sujetos a la patria potestad, pero bueno, tienen alguna incapacidad natural o legal. Entre ellas, bueno, yo ya señalé varias clasificaciones: que no puedan decidir, tomar decisiones por sí mismo, o que su capacidad física no pueda determinarse por sí misma. Son dos distintas cuestiones. También quiero terminar como parte de mis conclusiones, es que también puede ser que esas personas en tutela tengan alguna adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes, que sí puede suceder.
o bueno, como lo he señalado, tengan alguna enfermedad, también puede pasar, o que tengan alguna deficiencia persistente en el carácter físico-psicológico, o en su caso tengan intervalos de lucidez, o en su caso la capacidad intelectual por locura. Son varias clasificaciones que podemos determinar de estas personas que se pueden tener en tutela. Y pues bueno, la parte de todas esas clasificaciones es que sí puede ser una persona adulta mayor. En cuanto a mi conclusión, pues como lo he señalado, los valores. Es muy importante hacer programas, políticas, mejorar las políticas públicas y hacer programas en cuanto al lenguaje, a tener que señalar que no porque seas mayor, ya tu capacidad intelectual o física ha disminuido. ¿Cuántas de nosotros somos personas adultas mayores y están mejor que un joven? Tanto capacidad mental como físicamente. Entonces, hay que empezar con esos programas de poder disminuir ese lenguaje y poderlo mejorar para poder tener una buena comunicación. Ahora, valores en la familia. Es muy difícil y muy triste cuando nuestros propios parientes, nuestros propios hijos abandonan a un padre y no a un ascendiente, que en este caso podría ser tus padres, en un albergue, y no les dan todos los recursos para su subsistencia. Entonces, en eso tiene que estar consciente la sociedad que si no cumples, aunque sean niños, niñas y también ascendientes, estás incurriendo en un delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Parte contraria o ángulo contrario sería el que sí está preocupado por administrar esos bienes, por tener la posesión y la tutela de la persona que sea incapaz, puede ejercer ese derecho para poder responder sobre el cuidado. Y pues bueno, sobre todo, como usted me había preguntado, licenciado Erubey, en el programa anterior tenemos una procuraduría aquí en San Luis Potosí de la defensa de los niños, niñas, adolescentes, la mujer y la familia y el adulto mayor. Y en cuestión de cualquier situación relacionada ante un juzgado familiar respecto a la tutela de estas personas, siempre interviene un ministerio público adscrito a un juzgado familiar. En cuanto a cuestiones de acciones o omisiones, se inicia la carpeta de investigación y, pues bueno, como puede suceder de que pueda iniciar por querella, ya sea ese delito de abandono de personas que en sí está encuadrado en el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, lo puede iniciar el pariente o cualquier persona que tenga relación directa, pero cuando no haya una persona y se ha violentado el trato, los derechos humanos, la dignidad humana y la libertad fundamental de una persona adulta mayor, la puede iniciar el Ministerio Público. Entonces, mi conclusión es, valores, erradicar esa forma de hablar hacia las personas adultas mayores y sin olvidarnos de las autoridades, que las personas, no por llegar a los 60 años de edad, se les puede estigmatizar a ser vulnerables en todos los aspectos. Eso lo tienen que comprobar. La capacidad intelectual no está relacionada con la edad. Entonces, no lo predomina y tenemos nuestros fundamentos jurídicos en el artículo 1 constitucional. Muchas gracias. No, gracias a ti. Es muy importante que hagas todas estas puntualizaciones porque si la parte entre lo que está escrito y lo que debería de ser, entre lo que es la actividad social, lo que es el desarrollo de la cultura y lo que dicen las leyes muchas veces se separan y lo que platicábamos un poquito fuera del aire era que la política pública es la que debe de reunir
lo que está en la ley con lo que debe realmente de actuar todos los gobiernos, y aquí no estamos hablando de un gobierno en específico, sino de todos, nivel municipal, nivel estatal, nivel federal y de todos lados, de cualquier entidad. ¿Qué pasa, Cintia, entonces, con esta situación cuando no tenemos más que el asistencialismo como herramienta y todos los demás brazos, pues no nos alcanzan para poder ayudar a nuestros adultos mayores? Eso es lo triste, que independientemente que uno de los desafíos en el tema de derechos humanos es que las normas legales que los protegen no siempre se traducen en una cobertura real para todos los adultos mayores, ni les toca para todos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adultos mayores a veces desconocen la ley. Pero eso les queremos decir, que se acerquen a las instituciones, no nada más públicas, también privadas, que los pueden auxiliar. Yo creo que los derechos de la vejez también han sido un marco reconocido dentro del marco jurídico que ahorita viene siendo la ley de los adultos mayores, pero sí existe una amplia brecha entre la situación de jure y facto, que quiere decir que se lleve a cabo, que obedece, también esto también tiene que ver que la gente también no exige los derechos. Para exigirlos también es saberlos conocer, adentrarse, el saber que no están solos, el que los protege una institución, que los protegen derechos humanos, que los protege también la vía privada, etcétera. Pero yo creo que también, haciendo alusión de los derechos que tienen los adultos mayores, también deben de saber que si no lo saben, también se pueden defender ellos mismos. Nosotros siempre estamos aquí y su servidora siempre está muchas veces asesorando, llevando a cabo los juicios, y ahora también ya las instituciones, por obligación, las instituciones públicas o privadas, deben de tener espacios para ellos. ¿Qué quiere decir? Que si no entienden, que vuelvan a preguntar, que si no están escuchando bien, también pueden tener derecho a un traductor, que si no en ese momento el hijo quiere firmar por ellos, ellos tienen el derecho y la calidad, no importa la edad que tengan, ellos tienen toda la personalidad para firmar por ellos mismos, no para decidir, que sus hijos decidan. Y esto es un chantaje emocional terrible que les hacen los hijos en el momento de hacer escrituras, de compra de bienes, de ceder tarjetas, etcétera. No lo hagan si no se encuentran plenamente asesorados, aunque se enojen sus familiares, que son el primer núcleo tristemente de violencia intrafamiliar hacia los adultos mayores. A mí me gustaría decirles que las estadísticas arrojan que allá afuera hay un mundo que los está atentando en contra de ellos, pero no. Lo triste es que desde su casa, su núcleo familiar, el núcleo más cercano que ellos tienen, son los que atentan en contra de ellos, porque ellos no se encuentran solos. Hay leyes, hay mecanismos, independientemente que muchas veces la ley se encuentre no tan apegada a lo que está actualmente, las leyes los defienden y los protegen. Así es. Y bueno, terminamos, el tiempo se nos está acabando y no quisiera irme sin hacer extensiva nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Licenciada Cintia, esperamos que nos sigas acompañando en futuros programas. Claro. Vamos a tocar, ahorita hago el anuncio ya más formal, el tema de la cuestión de la violencia contra la mujer, y bueno, tú que estás especializada en esta área de adultos mayores, igual y también podríamos tocar el punto desde ahí, porque hay mucho maltrato también ahí, O sea, no nada más, estamos hablando de situaciones ya generales, pero Ajá. En cuestión también, por ejemplo, de maltrato físico, de golpes, de todo ese tipo de situaciones, también es muy complicado, y como siempre también, las mujeres son un poco más vulnerables en ese sentido. Agradecemos de verdad a todos los que estuvieron viéndonos el día de hoy, al señor Francisco López, que nos estuvo haciendo sus comentarios. De verdad, muchas gracias, Panchito. A Juan Carlos Gómez, también por aquí entró Mauricio Rocha. Está también nuestra productora, que también nos está cuidando que no nos vayamos de pinta, que sí estemos haciendo nuestro trabajo. A Eva Morales, a todos ustedes que estuvieron ahí muy al pendiente. Y les quiero comentar dos breves cosas. Una, hay por ahí, ya saben que ahora últimamente todos nos educamos por redes sociales. Es la realidad, es lo que tenemos, es lo que hay. Entonces, pues, de repente vemos ahí frases que se suben a las redes sociales. Hay una frase muy interesante
que siempre como que llama la atención, ¿no? Y que dice que si quieres conocer a alguien, fíjate cómo trata a un niño, a un adulto, a un animalito o a alguien que está a su servicio. Generalmente hablan muchas veces que un mesero o que alguien. Esta analogía que hacen no es más que evidenciar que nuestra calidad como persona se va a ver reflejada en la medida en que entendemos la vulnerabilidad del otro. Si nosotros entendemos que hay alguien que está en una situación de vulnerabilidad, cualquiera que sea, por edad, por enfermedad, por discapacidad física, o simplemente, en el caso hasta incluso de los animales, por cuestión de que son especies diferentes, pero que a final de cuentas sienten y tienen vida, esa es la parte en donde poco a poco nosotros podemos decir si queremos transitar a un estado de sociedad mejor del que tenemos ahora. No vamos a vivir ni, como dicen por ahí, ni en Suecia, ni en Holanda, ni en Finlandia, a partir de que sepamos barrer el patio, no. Tenemos que cambiar como sociedad y estos temas que tocamos son para eso, para que seamos más sensibles hacia los más vulnerables, hacia quienes de repente no pueden valerse por sí mismos por cualquiera de las condiciones que ya platicamos. Y segundo, la siguiente semana vamos a tener un programa especial, que no va a durar nada más una hora, sino vamos a tenerlo durante todo el día. Es el día 25, por el Día Internacional contra la Violencia contra la violencia contra la mujer, ¿sí? Este día en especial vamos a tener muchos invitados, muchas invitadas, y esperamos que nos puedan estar sintonizando a lo largo del día. Va a haber cápsulas informativas, vamos a pasar algunos documentales, los programas que tengamos ya agendados para ese día, vamos a tocar ese tema, y vamos a tener un programa especial de Desmenuzando la Ley, por ahí de las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Los invitamos de veras, vamos a tratar de hacer esto. ¿Por qué? Porque es nuestra forma en la que nosotros queremos poner este granito de arena, darle la voz a la gente especializada, como lo hemos visto con todos nuestros invitados que saben del tema, porque lo estudian, porque lo viven, porque lo ejercen, o porque simplemente es su día a día y es su condición de vida la que llevan todos los días. Entonces los esperamos para el próximo día 25. El día martes tendremos programa, como siempre. Vamos por ahí a recuperar algunos de los programas que hemos tenido problema de transmisión. Ya saben ustedes que hemos tenido algunos problemitas. Vamos a recuperar esos programas, vamos a transmitir, pero el día 25 en específico vamos a dedicarlo únicamente al Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Cintia, por habernos acompañado. Gracias, un gusto. Saludos a todos. Compañera, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias, licenciada Cintia. Gracias, licenciada. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que este canal es para ustedes, Chispa TV, y esto fue Desmenuzando la Ley. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Dar fe de los hechos y actos del estado civil de las personas es la actividad oficial que represento, tratando de llevar un mensaje amoroso y de unión a cada pareja en su boda civil, con un toque de realidad y a la vez también de dinamismo, ya que la familia es la base de esta y todas las sociedades. Con 17 años en la carrera registral, cada pareja me ha dejado una enseñanza, lo cual disfruto enormemente. Oscar, elige si aceptas como esposa legítima a Angelina. Sí, quiero. Bien. Primer besito de esposos. Pienso que el amor es la respuesta a todo, y si haces tu trabajo y las cosas con amor, los resultados sin duda son estupendos. Tienes que meter así. Perfecto. Así. Y la cierra. Córrele. Eso. ¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos.
Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonies y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonies, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Es tiempo de quedarte en casa, de observar con detalle el interior y poner atención en aquello que realmente importa. Es momento de cambiar, de construir, replantear y reinventar, de mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, de darnos cuenta que si lo hacemos juntos, podemos lograr más. Porque vivimos en el mismo lugar y formamos parte del mismo mundo. Logremos cosas increíbles. Pinturas Ocel lleva a tu casa todo lo que necesitas para tu proyecto. Ahora que estás en casa, Ocel está contigo.